Buenas tardes con todos y todas. Primero, quiero avisarles que no se asusten por este pequeño asunto aquí. Es una intervención de cirugía que casi cada año tengo que hacerlo, así que no es nada grave, no se preocupe. Seguimos entonces con nuestra peregrinación, nuestra reflexión. Saben que estamos en estas semanas tratando de ubicarnos como creyentes en una coyuntura política, sanitaria, social, muy cambiante, muy insegura. En el Perú, por ejemplo, varios departamentos están de nuevo confinados, entre los cuales está Lima, donde vivimos en este momento. Y entonces creo que el ser creyente en esta dinámica movida, insegura, realmente es algo muy retante. Cómo estar conectando fe y coyuntura. Y justamente en este contexto, el riesgo es considerar la fe o tomar la fe desde una perspectiva poco realista, que no esté conectada con esta realidad tan densa y tan cambiante. Entonces he puesto como título de esta reflexión, de esta meditación, ni pesimista ni optimista, el realismo utópico de la fe. Voy a trabajar esta intuición del realismo utópico de la fe, ni pesimista ni optimista. Estamos en otras categorías en este momento. En un primer momento intenté explorar un poco, ver en la Biblia circunstancias parecidas a las que vivimos y que justamente han puesto en jaque o en tela de juicio o en riesgo la vida creyente. Con esta pregunta, ¿cómo ser creyente hoy? En este contexto de reconfinamiento, eh, la desconfianza ante Dios, ante nosotros, ante la medicina, ante todo, de cierta manera, está creciendo. Y creo que esta experiencia fundamental de la desconfianza obsesiva invadió también al pueblo de Israel en el desierto. Una desconfianza agresiva como la que estamos presenciando en este momento en el desierto. Desconfianza porque no había agua, desconfianza porque no había comida o que la comida del maná era insípida, desconfianza ante las serpientes, ante los enemigos, desconfianza entre la ausencia de líderes. Acuérdense cuando se dice que Moisés se fue a la montaña y se desapareció durante 40 días y 40 noches. Creo que todas estas desconfianzas, todos estos descontentos agresivos nos alcanzan hoy como pueblo, como mundo, pero también a nosotros, a los creyentes. Y ahí la tentación es siempre la negación de la realidad, la escapatoria. Y también creo que hay mecanismos que vemos hoy en la sociedad que están presentes en la Biblia, como por ejemplo la escapatoria del placer y del oro. Es el episodio del becerro de oro ante la ausencia del líder, la ausencia de dirección, de rumbo. El pueblo reclama y expresa la necesidad de un ídolo que es el oro. Y cómo no ver en este becerro de oro el cinismo actual de los ricos que confiscan, que roban la vacuna, que juegan con ella, eh, y que también descuidan completamente las medidas mientras están aprovechando
la crisis. Y por el lado de los pobres, la misma desesperación, una desesperación de carácter hedonista, negativista también, no negacionista, las protestas violentas en todos los países contra el confinamiento, contra la cuarentena, contra las medidas, incluso en países que tienen fama de ser muy sabios y muy obedientes, como es Alemania, como es Holanda. Hay como una desbandada hedonista que a mi parecer si no la cuidamos, si no buscamos caminos de respuesta como parece que lo hizo Moisés en el desierto frente a estos desbordamientos sociales, si no cuidamos estas protestas negacionistas y hedonistas, eh, me temo que haya riesgo de algo más grave que pueda desembocar en un movimiento social incontrolable e irracional. También en el desierto el pueblo tuvo que dar vueltas durante 40 años y toda una generación, dice el Éxodo, murió en el desierto. Incluso sus iniciadores, los iniciadores del Éxodo, que sea Moisés en primer lugar, pero también Miriam y Aarón, que entre paréntesis estuvieron tentados en pleno desierto de competir por el poder con Moisés, ¿sí? Pero han dado vuelta durante 40 años y la gran mayoría, toda esa generación, murió en el desierto sin ver la realización de las promesas. Algunos, dirá la carta a los hebreos, lo vieron de lejos, pero no entraron en ella. Y en esta situación de desconfianza, de desesperación, de tentación, diría un poco las tres cosas, de desconfianza, desesperación, aprovechamiento, becerro de oro, hedonismo. Ante esto, creo que hay dos caminos contradictorios que podemos ver, presenciar también en este momento, o el camino pesimista, yo diría casi agnóstico, casi ateo, del Coelet, el Eclesiastés, que dice, bueno, nada tiene sentido, todo es absurdo, vanidad de vanidades, lo único que nos queda es disfrutar del instante. Esa es la reacción pesimista y creo que nos toca a muchos sentirnos herederos del casi agnosticismo de Coelet. O bien tenemos una reacción diferente que no la voy a llamar optimista porque no tiene absolutamente nada de optimista, pero que sí la considero como profundamente creyente, y es la protesta de Job y su indignación, ¿no? Pasa de la desesperación, pasa de la desconfianza o de la desbandada a la indignación. Y creo que esta indignación de Job es un verdadero acto de fe. También no puedo dejar de referirme al profeta Jeremías y a lo que está diciendo de los falsos profetas. ¿Se acuerdan que Jeremías es un profeta indignado, es un profeta de indignación? Y en esta indignación incluye a Dios. Dios también es parte de la indignación del profeta. Pero esta indignación, esta denuncia que hace el profeta de los abusos, de las injusticias, de la idolatría del pueblo de Israel, ante esto se levanta la tentación de los falsos profetas. Los falsos profetas son gente profundamente cómplice, ligada con la institución religiosa o política y cuyo objetivo solo es justificar el statu quo,
que todo siga igual y que sobre todo los que aprovechen de este desorden, de este caos, puedan seguir aprovechando, legitimando el desorden desde una supuesta voluntad de Dios. Eh, Todo lo que vivimos hoy, por ejemplo, a propósito de los fake news, de las mentiras, podrían ser leídas desde esta línea de los falsos profetas. El verdadero profeta, dice la Biblia, es aquel cuya predicción se cumple. En cambio, el falso profeta que habla en nombre de intereses mundanos, pasajeros, y no en nombre de Dios, y que pretende falsamente hablar en nombre de Dios, ese falso profeta anuncia o dice cosas que no se realizan. Entonces también ahí, como creyente, no tendríamos que distraernos demasiado con falsos profetas. En meditaciones anteriores nos poníamos en guardia, en vigilancia ante un lenguaje y un discurso religioso que desemboca en la mentira pura, en la construcción de la mentira. Bien, pero aunque todas estas experiencias de desconfianza, de desbordamiento, sean conocidas en el Antiguo Testamento, sí creo que para nosotros, en este momento, para nosotros creyentes, ha llegado el fin de lo que llamaría la ingenuidad religiosa. Sí, sí, es el fin de la ingenuidad religiosa. Eso lo descubrimos también en Job, por ejemplo. Eh, Job va a destronar definitivamente, descartar la teoría religiosa de la retribución. Está derrumbada. No es cierto que Dios recompensa a los buenos y castiga a los malos. Más bien pareciera que sea lo contrario, que a los malos todo les va bien y nadie les castiga, y en cambio a los buenos todo les va mal en su inocencia. ¿Cómo no contemplar este tipo de realidad, ver este tipo de realidad entre nosotros, sinceramente? A mí me fascina el Salmo 72, también varias veces me referí a él. Toda la primera parte del Salmo es un rugido del salmista contra Dios, justamente diciendo, todo les va bien a los malvados. Yo traté de aguantarme, de no decir nada, pero llegó un momento en que ya era más fuerte que yo y empecé a protestar. Esa es la situación de Job también, ¿no? Todo les va bien a los malos. Saben que hoy día las fortunas más grandes del planeta han duplicado en el año 2020 sus fortunas, ¿no? Justamente. Entonces, sí, les va formidablemente bien a los malvados, con juegos de la bolsa, de la finanza, qué sé yo. Y en cambio, a los pequeños que se portan mejor que los grandes, les va pésimamente. Y la segunda parte del Salmo 72, la voy a retomar después porque son versículos talismán para mí, ¿no? Un versículo del Salmo 72. Pero en primer lugar hay que destronar nuestra ingenuidad religiosa. No, no es cierto que Dios recompensa y castiga. El sufrimiento inocente y el cinismo triunfante de los malos realmente es una injuria a Dios y un insulto a la humanidad. Entonces, si tenemos que renunciar a la ilusión de la retribución, ¿será que Dios entonces es injusto? Pregunta que surge muchísimas veces en la Biblia. ¿Será que Dios se ha vuelto indiferente? ¿O a lo mejor
totalmente incomprensible. No hay respuesta a estas preguntas. Hay que ir cargando con ellas en nuestra protesta al estilo de Job. Lo que sí parece claro en este fin de la ingenuidad religiosa es que Dios no parece intervenir directamente en la historia, sino es a través de nosotros. La pasividad de la fe hoy día debe ser denunciada como inadecuada y no refleja la verdad, no refleja al Dios en el cual intentamos creer. Me acuerdo en este momento de lo que podríamos llamar la teología del retiro de Dios. Muchos místicos hablan, no quizás en estos términos, pero es la misma experiencia del retiro de Dios, de la ausencia de Dios. La que lo va a formular de manera muy radical es la filósofa Simone Weil, que considera que la creación es la ausencia de Dios, ¿no? La creación como el retiro de Dios, acuérdense del séptimo día del capítulo 2 del Génesis, ¿no? Cuando Dios terminó con la creación, vio que todo está muy bien, estaba muy bien, pues hace mucho tiempo que ya no lo podría decir, ¿no? Esto fue cuando empezó, cuando lo lanzó, pero en este momento no estoy seguro que lo diría. Y este séptimo día se retiró, dice la Biblia, y la carta a los Hebreos dice que este séptimo día está todavía vigente. Estamos todavía en el séptimo día de Dios, es decir, el día de su ausencia, y donde Dios se manifiesta solamente en la sed que tenemos de Él, en el deseo de justicia, de limpieza, de pureza, de luz, y en el grito que lanzamos hacia Dios. El grito del inocente es el recuerdo de la presencia de Dios, de un Dios que se retiró en la creación. Y entonces, con esta teología del retiro, que es audaz, que está ligada, por supuesto, a una experiencia mística interior muy profunda y muy exigente, ¿ya? Hay que decidir a Dios, ni siquiera decidir a Dios porque Dios está decidido, puesto que es el amor, ¿no? Pero nosotros, en un contexto como el de hoy, tenemos que decidir Dios desde lo más hondo de la oscuridad interior. Y ese es todo San Juan de la Cruz, ¿no? Decidir Dios, decidir poner a Dios en esta ausencia, en este silencio, en este grito hacia Él. Y entonces, avanzo un poquito más, con mucha delicadeza, tenemos que afirmar en este fin de la ingenuidad que Dios no sirve para nada. Voy a retomar eso porque evidentemente que es muy escandaloso lo que estoy diciendo. Pero lo que quiero decir es que no amamos a Dios porque nos ayuda, porque interviene o para que nos salve. Hay una visión de la salvación, una teología de la salvación que en el fondo está profundamente interesada, donde amamos a Dios porque nos salva o para que nos salve. Bien, no tenemos que amar a Dios por qué o para qué, sino amarlo y punto, ¿no? Decidir Dios y amarlo y punto. Es decirle lo que brota muchas veces en mi oración desde un poema famoso francés también, ¿no? ¿Qué sería sin ti que viniste a mi encuentro? ¿Qué sería yo sin ti
que viniste a mi encuentro. Es eso, decidir Dios y amarlo porque vino a mi encuentro de manera indecible. Y entonces la fe sí se transforma en un grito absurdo de amor loco e indecible. Un grito absurdo de amor loco e indecible. No porque me sirva, no porque me salve o para que me salve, sino como un grito loco de amor indecible. Y sí, ¿verdad? La fe en este contexto es una pura locura de amor, ¿no? La fe entonces consiste en estar plantado como vigía ante Él, no para pedirle cosas, sino para estar ante Él. Tengo ganas de decirle a Dios, más te ausentas y más eres, más te alejas y más sé. Y entonces con estas apuestas, ¿no? Decidir Dios y punto, amarlo sin motivo, es un amor sin motivo, como diría San Ignacio en sus ejercicios, es un amor indecible, loco. Entonces quisiera detenerme en este famoso versículo del Salmo 72, que a muchos les parece escandaloso, difícil de entender. Contigo en el cielo estoy sin deseo en la tierra. Les recuerdo que toda la primera parte del Salmo es una queja, es una protesta, es un grito. ¿Cómo es posible que los buenos siempre fracasen y que los malos siempre tengan éxito? Esto es la primera parte del Salmo. Y de repente aparece este versículo asombroso: contigo en el cielo estoy sin deseo en la tierra, roca de mi corazón, mi parte para siempre. Parece a primera vista como un insulto a los cristianos o a los creyentes militantes, ¿no? Como una especie de invitación a la pasividad, a la resignación, a la renuncia, al compromiso. Pero creo que en el contexto que vivimos, este versículo del Salmo 72 puede tener otra lectura completamente diferente. Saben que el cielo en los Salmos, en la Biblia, no es un lugar, es la expresión simbólica de la trascendencia, de lo trascendente, ¿no? El cielo místico no es distinto de la tierra o del cosmos, ¿no? Sino que representa simbólicamente la dimensión de la trascendencia, de la realidad con su empuje, su energía trascendente. Y entonces este pequeño versículo escandaloso implica, primero, reconocer la trascendencia como realidad propia, ¿no? Como realidad, como dimensión propia de la realidad, no como otra realidad. Eso es muy importante, ¿no? Lo trascendente no es otra cosa, otra dimensión. Lo trascendente es parte de la realidad, que es una realidad única. Y entonces, primero reconocer y disfrutar de la trascendencia amorosamente. Amar la trascendencia de Dios, amar lo trascendente, estar conectado con ella y no querer utilizar la trascendencia, no utilizar a Dios para nuestros asuntos. ¿Cuántas veces le digo a Dios en su trascendencia, no deseo que tú intervengas? Me basta amarte para comprometerme en el mundo como criatura adulta junto con mis hermanos y hermanas. No quiero que intervengas, ¿no? La teología de la ausencia de Dios, del retiro de Dios,
no quiero que intervengas, me basta amarte y que me ames para comprometerme en el mundo como criatura adulta, junto con mis hermanos y hermanas, testigos misteriosos y un poco absurdos también de la trascendencia, es decir, de la dimensión invisible, futura y presente, utópica, que se esconde en medio del desierto y del caos. Y ahí, claro, la persona de Jesús es esencial, ¿no? Él es como la encarnación de lo trascendente, de la trascendencia. Y su encarnación, su humanidad, su manera de ser humano, me basta para trabajar con los demás por un mundo según el Dios de Jesús, ¿no? O sea, me detengo a contemplar la humanidad de Jesús, su realidad encarnada, para emprender el camino de trabajo por o al estilo de este hombre de Nazaret, testigo de quién es el Dios retirado, el Dios ausente. Es el momento para nosotros, creyentes, de decir a Dios, es suficiente que tú existas y que tengamos a Jesús. El resto no me interesa. Es suficiente que existas en el amor y que tú nos hayas dado Jesús y que nos hayas dado también montones de expresiones de tu trascendencia encarnada. Hace mucho tiempo, ustedes lo saben, que denuncio una religión materialista. Es esta religión que transpone de manera antropomórfica en el cielo todo lo que a nosotros nos angustia o nos motiva. Por ejemplo, cuando hablamos del Dios Todopoderoso, para mí eso es religión materialista. Transponemos en una realidad fuera, como si hubiera otra realidad, nuestro afán de poder. El Dios mago, del cual he hablado varias veces y que realmente en este momento es absolutamente obsoleto. Cada vez que en la liturgia decimos haz que, estamos en una religión materialista, una religión de transposición. Y frente a eso hay que decir, me basta, es suficiente que tú existas y que exista la posibilidad de amar para trabajar juntos con mis hermanos. El materialismo religioso infantil nos aliena desde mucho tiempo y nos condiciona. En cambio, lo que llamo el realismo místico es esto que estoy compartiendo con ustedes, proponiendo como camino de fe. Eso es lo que llamo el realismo místico. Este realismo místico, hay una sola realidad donde lo divino, lo trascendente, está presente y se manifiesta de manera encarnada en el hombre Jesús y probablemente también en otras manifestaciones humanas. Este realismo místico me lanza hacia mi propio territorio, nos lanza a nuestro propio territorio humano, el territorio de la fragilidad. Y me acuerdo de este versículo del capítulo 12 de la segunda a los Corintios, cuando Pablo pide un acto mágico de parte del Señor para liberarlo de su aguijón y Jesús le contesta, no, no te voy a liberar. No voy a intervenir porque es en la fragilidad que tú vas a reconocer mejor la trascendencia. Y esta trascendencia es la utopía, ¿no? El realismo místico utópico. No necesito, me repito, pero creo que es importante, no necesito que Dios cambie la realidad por mí o por los pobres, pero sí deseo que la habite en todo momento con nosotros, conmigo. No necesito que Dios cambie la realidad por mí o por los pobres,
sí deseo que la habite en todo momento conmigo y con los demás. Entonces, la ausencia, el silencio de Dios es la prueba más radical de su respeto profundo por nosotros, por su criatura. La utopía es la voluntad activa y comprometida de dar a la realidad su capacidad trascendente definitiva. La utopía es la voluntad activa y comprometida de dar a la realidad su calidad trascendente definitiva, su dimensión divina. Y esto depende de mi fe y de este amor loco, inútil, indecible a la deidad. No depende de Dios.